Qué hermosa palabra, ¿verdad? Expresa una gran realidad en nuestra vida espiritual, como lo es nacer de nuevo, renacer, dejarnos resucitar, dejarnos regenerar por el Señor. Y queridos hermanos, entre los más conmovidos por los sucesos que estaban pasando en aquellos días de Jesús, se encontraba este hombre, Nicodemo, un hombre del que a veces no se habla mucho en las Escrituras. Pero ¿quién era Nicodemo? Nicodemo, según los historiadores y algunos elementos bíblicos, sabemos que era un fariseo. Nosotros regularmente al escuchar la palabra fariseo pensábamos en personas que eran mentirosas, hipócritas, que querían matar al Señor, pero no. Un fariseo, en el buen sentido de la palabra, era un hombre separado para Dios. Eso es lo que significa la palabra fariseo. Separado, ¿por qué? Porque ellos se consagraban al estudio de la Torá, de la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenían una sabiduría que venía de lo alto para poder iluminar las realidades del pueblo. Y en el pueblo había situaciones difíciles, en la familia, pues se acudían los fariseos para que a la luz de la palabra a la cual ellos estaban consagrados, pudiesen también ayudar a resolver situaciones según la perspectiva de la fe de Israel, de la fe judía. Por lo tanto, un fariseo, en el buen sentido, era un hombre de Dios, un hombre religioso. Recordemos que en aquel tiempo, en el mundo judío, había dos sectas que dominaban el ambiente. Eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y eso era una gran diferencia. Y además, Nicodemo era miembro del Sanedrín, es decir, de la cúpula que gobernaba el pueblo de Israel. Recordar también que en aquel tiempo Israel era una teocracia, es decir, no solamente había una separación de poderes como hoy, que es el poder político, el poder secular, el poder social y el poder religioso. No, en aquel momento estaba unido. Los que servían en el templo de Jerusalén, en el más alto nivel, era el Sanedrín, y por lo tanto ellos también gobernaban al pueblo. Solo que en ese momento el Imperio Romano también tenía metidas sus garras políticas allí a través de Poncio Pilato, de Herodes, pero a nivel cultural y a nivel de la Torá y a nivel de la ley de Moisés, el Sanedrín eran los que mandaban, por decirlo así. Esto lo digo para que tengamos un contexto de quién era Nicodemo. No era un hombre cualquiera, un hombre influyente. Además se dice que Nicodemo era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas posesiones. Hay una antigua tradición que no aparece en la Biblia, sino en los llamados Targum, que son interpretaciones hebreas de la Biblia, que se dice que cuando se casó la hija de Nicodemo, imagínense ustedes, botó la casa por la ventana, porque era sumamente rico. Pero también se dice en esa tradición que Nicodemo llegó a estar en quiebra, que se acabó todo porque quizás no lo había administrado bien, pero después el Señor lo bendijo y volvió a recuperar su riqueza. Nicodemo significa el valiente, el valeroso, ¿verdad? El valeroso en quién, en Dios. Bueno, este hombre inteligente, este hombre político, este hombre religioso, este hombre acaudalado, rico, ¿verdad? Tenía todo para ser feliz. Sentía en su corazón un vacío, como nosotros también lo sentimos. Tenía una necesidad de indagar más allá de lo que sus padres le habían enseñado a través de la Torá, a través de la palabra de Dios. Él sabía que Jesús, cuando hablaba, pronunciaba unas palabras que liberaban, unas palabras de esperanza, un mensaje nuevo, un mensaje liberador. Y por eso acudió a ver a Jesús de día o de noche. De noche. Acudió a verlo de noche, por temor al que dirán, a lo que dijeran sus compañeros fariseos también, que estaban opuestos a Jesús. Recordemos quiénes eran los que siempre estaban buscando acusar a Jesús para callar
y para matarlo los fariseos, con los que trabajaba Nicodemo. Por eso Nicodemo, por prudencia, pero también para evitar el que dirán, fue a ver a Jesús de noche, este judío influyente. Y comienza este diálogo hermoso con un testimonio de Nicodemo, con una palabra que tiene una carga espiritual y religiosa muy grande. Nicodemo, ¿cómo llama a Jesús? Rabí, maestro. A pesar de que era fariseo y los fariseos estaban en contra de Jesús, ya al decir rabí, Nicodemo estaba reconociendo que Jesús era alguien especial, que al menos era un maestro de la ley y un maestro respetado, no cualquier maestro. Y le sigue diciendo Nicodemo: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Es decir, Nicodemo no va para juzgar al Señor, como lo hacían sus compañeros de Sanedrín. Nicodemo comienza esta conversación de una manera respetuosa con Jesús, afable, pero al mismo tiempo reconociendo que es un gran maestro y, ¿por qué no?, un profeta. Y como sus compañeros se habían declarado contrarios a Jesús, los compañeros de Nicodemo, y no aceptaban la autoridad de Jesús, Nicodemo sí lo hace. No solamente reconoce la autoridad de Jesús a través de sus palabras, sino a través de los milagros que Jesús había venido haciendo a lo largo de ese tiempo de predicación y de ministerio pastoral público, que duró 3 años, como sabemos. Entonces, aquí se imponía la necesidad, queridos hermanos, de una conversación de corazón a corazón, de intelecto a intelecto, una conversación honesta, sin discusiones acaloradas, apasionadas, con buena voluntad, y llegando al fondo de las cuestiones para aclarar y para saciar la sed de verdad que este hombre Nicodemo, en el cual todos estamos nosotros representados, podemos tener. Entonces, el dilema era clave en aquel momento y no admitía que se dejara pasar más tiempo. ¿Cuál era la pregunta de Nicodemo en el fondo? ¿Era Jesús realmente el Mesías o no? Lo mismo que se preguntó Juan el Bautista, que le mandó a preguntar a través de los discípulos a Jesús si era o no el Mesías. Esa era la cuestión en aquel momento. ¿Eres tú el Mesías o no? ¿O debemos esperar? Pero Nicodemo, al decir rabí a Jesús, ya estaba en el buen camino, porque estaba admitiendo que es un maestro autorizado por las palabras y por los milagros. Entonces, a lo que a Nicodemo le faltaba era dar unos pasitos más, llegar un poquito más lejos. Y allí entonces está su duda y su búsqueda. Pero a mí me llama la atención porque Nicodemo fue siempre respetuoso y delicado al hablar con Jesús. Pero él necesitaba que Jesús lo sacudiera su espíritu, sacudiera su mente, que Jesús lo regenerara por dentro, que Jesús lo hiciera renacer de nuevo, como a nosotros nos hace falta muchas veces que Jesús nos haga renacer con sus palabras y con sus obras, con el testimonio de su amor. Y Jesús no se queda callado. Jesús sabe lo que trae en su corazón Nicodemo y por eso le contesta en 2 niveles. Primero, Jesús le habla de una vida nueva. Nicodemo, hay que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Y luego, cuando ve que Nicodemo no entiende lo que le estaba diciendo, eleva su mirada haciéndole comprender que su ciencia era muy poca y que necesita humildad para entender las verdades divinas. Le dice Jesús a Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no me comprendes. Y esa fue la respuesta del Señor. En verdad te digo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Todos nosotros aquí, queridos hermanos, estamos llamados a renacer en el agua y en el Espíritu. Y esto es una referencia directa no solamente al sacramento del bautismo,
que un día nosotros recibimos, sino también a la respuesta que nosotros damos a la propuesta de salvación que Jesús nos ha venido a traer con nuestra vida. La nueva vida, ¿qué es? Es la victoria sobre el pecado y participar en la misma vida de Dios. Esa es la vida nueva, que nosotros ya hemos recibido, repito, desde el bautismo, pero el Señor ahora nos quiere hacer madurar, para que nosotros no solamente nos enfoquemos en rechazar el pecado, sino en optar que nuestra mejor opción siempre sea Él, participar en su misma vida divina en nosotros. Y ante un sabio, Jesús se puede expresar con profundidad. Jesús aquí no está hablando con Nicodemo como hablaba con las multitudes, en forma de parábola. Recuerda, siempre hablaba en forma de parábola: la oveja perdida, la moneda perdida, el dracma, los panes. No, Jesús está aquí solo con Nicodemo y pueden hablar de corazón a corazón. Y no se trata de cumplir la ley, porque seguramente Nicodemo era un hombre cumplidor de la ley. ¿Cuántas leyes o cuántos mandamientos habían en ese momento que tenían que cumplir los judíos? 613 mandamientos, imagínense ustedes. Eso es para volver loco a cualquiera. Si no podemos con 10, menos con 613, ¿verdad? Entonces no se trata, exacto, ni siquiera con uno, que es el mandamiento del amor, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces no se trata solamente de que Jesús le dijera a Nicodemo: tienes que cumplir los 613 mandamientos, y comienza la lista. No, se trata de elevarlo a una vida nueva que viene de lo alto. Esa misma vida nueva es la que permite cumplir la ley del amor. Si nosotros nos sentimos amados, salvados por el Señor, vamos a poder cumplir la ley del amor en nuestra vida. Eso es lo que nosotros en la doctrina católica llamamos la filiación divina. Somos hijos e hijas de Dios por naturaleza espiritual, en virtud de nuestro santo bautismo, y a través del cual recibimos la gracia santificante y se realiza una auténtica participación en la vida divina de una manera soberana, de una manera plena, de una manera real. Pero Nicodemo, como nosotros, no entendía este lenguaje tan profundo del Señor. Es como si Jesús le dijera: bueno, tú quieres hablar de tú a tú quieres hablar de teología a teología, bueno, ahí te va. Y aún así Nicodemo no entendía. Y Nicodemo entonces, como no entiende, le responde al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Buena pregunta. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer? No. Entonces aquí vemos la dificultad que tenía Nicodemo de comprender, de entender las palabras espirituales de Jesús y de interpretarlas humanamente, de aplicarlas a su vida. Quizás Nicodemo, como era un hombre intelectual, era un hombre preparado, él estaba pensando en esas objeciones de la reencarnación, que también se escuchaban en esos días, porque la reencarnación tenía mucha fuerza en el mundo oriental, sobre todo en la India, en los hindúes, o los pitagóricos, o casi todos los filósofos griegos hablaban ya antes de Cristo de la reencarnación. A lo mejor Nicodemo dijo: bueno, a lo mejor lo que Jesús me está proponiendo es la reencarnación, que uno tiene que volver a este mundo. No. La intervención de Nicodemo era propia de alguien que estaba acostumbrado a la discusión y quería conocer las causas y los orígenes para llegar a una respuesta. Lo seguro es que no entiende que se pueda dar un nuevo nacimiento eterno y espiritual. Entonces Jesús lo aclara. Jesús le responde de nuevo a Nicodemo como nos responde a nosotros: en verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te he dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y cuando quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo nacido o el que nace del Espíritu Santo. ¿Quién es este viento? El Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene,
pero llega y no sabemos lo que hace en nosotros, pero en algún momento y en alguna parte de nosotros interviene, nos afecta, donde más necesitamos. Por eso Cristo habla a Nicodemo de algo que él conocía muy bien: el bautismo que él mismo recibió en el agua del río Jordán por manos de su primo San Juan Bautista. Jesús le estaba hablando en primer lugar del bautismo en el Jordán, ese bautismo que era un símbolo a través del cual se movían los corazones a la penitencia, a la conversión, al cambio de vida. Nacer de nuevo significa dejarnos cambiar por el Señor, cambiar de vida. Y la penitencia, por eso el maestro añade algo nuevo: la acción del Espíritu. Dios concederá con el nuevo bautismo el perdón que nosotros habíamos perdido por nuestros primeros padres Adán y Eva. Un perdón que solamente se daba una vez al año en una fiesta en el mundo judío conocido como el Yom Kippur, el día de la expiación. Nosotros hoy día, gracias a Jesús y a los sacramentos, tenemos la confesión. Podemos pedir perdón al Señor en la Eucaristía, a través del acto penitencial también, para que se borren nuestros pecados veniales. Por cierto, el Evangelio de esta tarde y de mañana habla del perdón. El Señor nos invita a pedir perdón y a perdonar, y lo hace de un modo divino. Por eso, nacer a la vida nueva, renacer en el agua y en el Espíritu, implica que nosotros nos dejemos perdonar y que tengamos esa conciencia despierta de que nosotros estamos manchados por el pecado, pero el Señor viene a nuestro encuentro. Y la respuesta se va entonces perfilando mejor. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: ustedes quieren recibir el perdón, quieren cambiar, quieren dejarse transformar por mí, ok, pero ustedes también tienen que quererlo. Ustedes tienen que trabajar por ello. Ustedes tienen que querer nacer de nuevo. Es fundamental que nuestra voluntad esté en la misma sintonía de la voluntad con el Señor. Y Nicodemo sigue sin entender: Señor, ¿cómo puede ser esto? No entiendo. La cabeza le iba a explotar al pobre Nicodemo. Entonces Jesús, viendo que no entendía, emplea unas palabras un poquito más duras, aparentemente muy duras. Le dice: tú eres maestro de Israel y todavía no entiendes, lo ignoras. Es como decirle: ya ves que no basta toda tu ciencia de maestro de Israel, ni siquiera tu buena voluntad, es necesario superar una barrera nueva. Jesús está llamando ignorante, en cierto modo, a uno de los sabios más sabios de Israel. Estas palabras podían ser recibidas mal por Nicodemo. Me estás ofendiendo, le pudo haber dicho Nicodemo. Me estás ofendiendo. Pero, queridos hermanos, Nicodemo se quedó callado, porque sabía que quien estaba hablando le estaba hablando con una mirada y un corazón puro, limpio, el Cordero de Dios, que le estaba hablando sin arrogancia, pero sí le estaba haciendo descubrir la arrogancia que él y sus compañeros, Nicodemo y sus compañeros, tenían en su corazón al creerse sabios, autosuficientes y que ya entendían los misterios de Dios. Mientras que, ¿quién era Jesús? Un artesano, un carpintero, sin estudios, al menos no estudios tan grandes como los de Nicodemo. Seguramente Jesús estudió la palabra, pero era un artesano sin estudio que no había frecuentado ninguna de esas grandes escuelas de Israel, como lo hizo San Pablo, por ejemplo, con Gamaliel. Ninguna de esas grandes escuelas de Israel había asistido Jesús. Y por eso Nicodemo pudo haber pensado: tú que no estudiaste en ninguna universidad, ningún instituto bíblico ni nada, ¿me vienes a enseñar a mí que desde pequeñito estoy en este camino? Pero Nicodemo no lo hizo. No incurre en ese error, porque Nicodemo quería buscar la verdad. Y le pesa demasiado el fardo de las interpretaciones sin vida, muy eruditas quizás, muy inteligentes, pero muertas, queridos hermanos, poco espirituales. Y sabe que de ese modo de pensar le frena para poder entender. Y sigue este diálogo.
Y esto es una lección también para nosotros. Alguien puede decir, bueno, yo he estado muchos años en la iglesia, yo soy sacerdote, he estudiado mucho, etcétera, etcétera. Pero eso no nos vale de nada si nosotros no nos dejamos empapar por la nueva vida en Cristo. Los mandamientos no tienen sentido en nuestra vida católica si realmente el Espíritu Santo no es quien nos mueve en nuestros corazones y en nuestras rectas intenciones para poder tener una vida nueva. Y para eso, el Señor Jesús, continuando en este diálogo con Nicodemo, le anuncia la cruz. Porque abrazar la cruz, anunciar la cruz, meditar en la cruz, significa renunciar a uno mismo, morir a uno mismo para renacer de nuevo. Por eso Jesús le aclara que ahí está la raíz del rechazo de sus amigos fariseos y del conjunto del Sanedrín. Necesitan convertirse con humildad y rechazar el pecado. Rechazar el pecado. Jesús le dice, en verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos. Jesús le está diciendo a Nicodemo, yo hablo de lo que yo sé. No que yo lo he leído, me lo han dicho, no. Yo hablo de lo que yo sé. Y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no quieren recibir ese testimonio, no quieren creer. Si les hablo de las cosas de la tierra y no creen, ¿cómo iban a creer si les hablara de las cosas celestiales? Qué difícil, queridos hermanos. Dice el Señor, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, yo. Y hubiese dicho el Señor a Nicodemo, le estaba diciendo, nadie conoce al Padre, sino aquel a quien el Padre ha enviado. Es decir, el mismo Jesús, que está frente a ti, Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna. Ese evangelio salió esta semana, por cierto, entre semanas. Levantar la serpiente de bronce para que todo el que había sido picado por una serpiente se salvara, se sanara. Así nosotros, al ver a Jesús en la cruz y contemplarlo, podemos ser sanados y podemos renacer de nuevo a la vida eterna, aún en vida terrenal. Y así misteriosamente Cristo le señala el sacrificio que realizará en la cruz. Pero Nicodemo ahora entiende un poquitito, pero todavía su corazón y su mente no procesan todo. Le estaba hablando de la cruz, le estaba hablando de su pasión, se lo estaba adelantando. Y las dificultades con las que se va a enfrentar Jesús ahora son más fuertes que las cuestiones de dinero o de poder. Se trata de cuestiones de fe que tocan las más hondas caras del pecado. Y de momento Nicodemo escucha. ¿Qué quiere el Señor Nicodemo? Que se conviertas, que crean en Él. Jesús le aclara en qué consiste la conversión, en qué consiste la salvación que ha venido a traer. Y pronuncia aquellas hermosísimas palabras que hasta el sol de hoy, queridos hermanos, son una piedra angular en nuestra vida cristiana. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra según la verdad viene a la luz para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. ¡Qué hermoso! Ahí está condensado el mensaje de la conversión. Es como si Jesús le dijera a Nicodemo, Nicodemo, tranquilízate. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por la misericordia de Dios que yo he venido a traer. Escúchame. Pon en práctica las palabras que yo te digo hoy, para que seas salvado por mi Padre Celestial, para que Él te conceda el regalo de la vida eterna, para que no seas juzgado, para que tus obras sean obras de luz y no de las tinieblas,
obras de bondad y no de maldad, para que vivas en la verdad, esa misma verdad que vienes a buscar hoy aquí al hablar conmigo de noche, cuidándote de tus compañeros, esa misma verdad que tú y todos nosotros necesitamos, la única verdad que nos da la paz en el corazón, que llena nuestro corazón a pesar del sufrimiento y del dolor. Y ante Nicodemo Jesús se manifiesta como maestro que habla con autoridad, dialoga, pero desde el que sabe que posee la verdad y la manifiesta poniéndose al nivel con el que está hablando. Jesús, queridos hermanos, podríamos decir, es como un doctor, es doctor, pero en una nueva verdad que Nicodemo ni los fariseos ni los saduceos conocían. Era algo más profundo, porque Jesús había venido y viene y vendrá para traer una reforma moral dentro de nosotros. Se trata de un descendimiento de la vida de Dios. Dios viene a nuestro encuentro para transformarnos de los esquemas anteriores que nosotros estamos acostumbrados. Esquemas muchas veces que nosotros incluso como católicos traemos también como Nicodemo en nuestra mente y en nuestro corazón. Esquemas, por ejemplo, como el Dios castigador, un Dios que nos sanciona si nos portamos mal, un Dios que nos hace vivir rígidamente, un Dios que se preocupa por nosotros y nosotros por Él, pero hasta cierto punto no nos preocupamos por nuestros hermanos. Un Dios que a veces nosotros lo moldeamos a nuestra conveniencia y no damos testimonio público de su amor en medio de la comunidad, o nos cuesta por el qué dirán, como le pasaba a Nicodemo. Dios viene a través de su Hijo Jesús a reformar esos sistemas anticuados, por decirlo así, de pensamiento, para liberarnos. Dios nos quiere liberar del pecado e incorporarnos a una nueva unión viva con Él. Y eso lo hace el Señor poco a poco, porque sabe que nosotros a veces somos muy tapados, por decirlo así, y que nos cuesta, y que es un proceso para realizar esa gran obra. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a adorar a Jesús en la cruz, que es la nueva serpiente de bronce, por decirlo así, que viene a sanar y a curarnos. Es la cruz donde se da el excelso amor de Dios por nosotros los hombres. Y es así cuando ya Nicodemo comienza a abrir los ojos del espíritu, los ojos del corazón, comienza a comprender la grandeza de lo que está sucediendo ante sus ojos. Jesús, con esa conversación, libera el corazón de Nicodemo de cualquier atadura. Una libertad que es un regalo de Dios, que es un obsequio de lo alto, que es una obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Por eso en este momento quiero que transfiramos o traduzcamos esto en oración y le pidamos al Señor que, así como Nicodemo fue a hablar con Él, que nosotros vayamos en búsqueda del Señor y que le hablemos y que confiemos en Él. Vamos a hacer oración. Si alguno quiere cerrar sus ojos, si alguno quiere en el silencio de su corazón invocar la presencia del Espíritu Santo, de María Santísima que está aquí con nosotros, y te decimos: Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo ya viejo? Siendo ya vieja, no solamente en edad, sino en costumbres, en mañas. ¿Cómo puedo nacer de nuevo?, te preguntó tu amigo fariseo Nicodemo. Y te lo preguntó, Señor, en una de esas visitas a escondidas y de noche. Así de noche y a oscuras vengo yo también a verte y a buscarte hoy. En la noche de mi vida, en la oscuridad de mis problemas, de mis sufrimientos, así como Nicodemo, vengo hoy yo también en este retiro, llenos de preguntas. Estoy lleno de preguntas, Señor. ¿Cómo nacer de nuevo?
¿Cómo podré volver a ser como un niño, una niña que corre feliz, confiado por la vida? Yo, Señor, que vengo de tantas guerras y muertes, de tantos problemas y conflictos, ¿cómo será posible que nazca en mí de nuevo la confianza, Señor, después de tantas decepciones? ¿Cómo nacer en mí de nuevo la ilusión después de tantos desengaños y frustraciones? ¿Cómo nacer en mí una persona envejecida? ¿Cómo puedo, Señor, nacer de nuevo después de la dureza que la vida me ha mostrado, para volver a saltar de gozo y confianza como un niño pequeño? Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo después de haber vivido tanto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo después de haberme equivocado tanto, Señor? El viento sopla donde quiere y cuando quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere para hacer nuevas todas las cosas. Envía tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis amigos. Envía tu Espíritu Santo sobre mi comunidad. El Espíritu Santo está haciendo su obra en mí, está haciendo su obra en ti, hermano, hermana. Te hace nuevo, nueva. Él está trabajando suavemente, haciendo su obra en este momento que tú has apartado para venir a encontrarte con Él. El Espíritu Santo puede mover los rayos del sol. El Espíritu Santo hace crecer la semilla en el silencio de la vida. El Espíritu Santo toca los rincones más insospechados y los hace mover como el viento. Así, ahora, en este momento, en este lugar, el Espíritu Santo está trabajando en ti, en tu corazón, haciéndote una nueva criatura, porque tú, Señor, haces nuevas todas las cosas. Haces nuevas a todas las personas que se acercan a tu palabra. Derrama tu Espíritu, Señor, ese Espíritu nuevo en mí. Que tu promesa se cumpla hoy en mí. Haz que vuelva a nacer de nuevo, que renazca de mis propias cenizas, Señor. Que renazcan mis huesos secos, que renazca mi corazón seco, mi vida seca y vieja. Tú que haces nuevas todas las cosas, infúndeme un espíritu y un corazón nuevo, porque el viento sopla cuando quiere. Cumple tu promesa, Señor. Cumple tu promesa hoy conmigo. Haz que renazca de nuevo como un niño o una niña pequeña llena de confianza, de seguridad, de ilusión, de paz, de alegría. Porque tú siempre que vienes, haces nuevas todas las cosas. Y esto se conecta muy bien, queridos hermanos, con el pasaje bíblico del nacimiento de Jesús. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Y esto servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a la gente en quien Él se complace. Y hoy le podemos decir también al Señor en la oración: Señor, yo quiero nacer de nuevo, pero para eso tú tienes que nacer en mí primero. ¿Cómo darte posada, Señor? ¿Cómo hacer en mi vida un rincón, un pesebre, para que tú renazcas en mí y yo así nacer contigo de nuevo? Señor, mi cabeza está llena de tantas cosas. No tengo lugar para ti. Mi corazón anda perdido, anda turbado. ¿Cómo podrás nacer en mí hoy, Señor? ¿Encontrarás un pesebre donde puedas nacer en mi corazón? ¿Donde yo pueda darte acogida? Pero al final estoy aquí, en este lugar,
Y he encontrado en mí un pequeño espacio para que tú, en medio de esta oración, de este retiro, puedas nacer, Señor. He venido aquí para hacer espacio para ti. He encontrado un modesto hueco para ti, Señor, y estoy admirado, admirada de cómo te acomodas en el pobre y estrecho espacio que te dejo. Estoy sobrecogido de cómo te instalas en este pequeño pesebre que he hecho en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu para acogerte. Me asombra tu humildad, Señor. Tú, el Dios creador del universo, se acomoda en el pequeño hueco que te dejo. Estoy impresionado, impresionada, porque aceptas este pequeño espacio para que tú puedas nacer hoy en mí, en este momento. Tú sabes, Señor, que te has quedado sin alojamiento en Belén. No tenías donde nacer. Y hoy también te puedo decir, mi vida y mi casa está invadida de tantas cosas y personas, y parece que no encuentras lugar tampoco en mí para nacer, pero he encontrado este pequeño espacio dentro de mí, este pequeño pesebre donde algo de intimidad puedas tener conmigo y puedas nacer en mí. Contigo, Señor, nace lo mejor de mí, todo lo nuevo y lo bello. Contigo todo comenzará a saberme a vida eterna de nuevo. Y cuando nazcas en mí, te arroparé con mi esperanza. Mis pañales serán mis lágrimas y mis deseos, mi amor. Cuando hoy nazcas de nuevo en mí, en esta oración, te recostaré aquí en el centro de mi vida y te daré calor y abrigo como hizo María, nuestra madre que hoy nos ha convocado. Porque en esta oración, aunque nazcas frágil, pronto te harás fuerte. Pronto te harás la esperanza de mi esperanza, el amor de mi amor. Por eso, Señor, te ofrezco este pobre y estrecho espacio para que nazcas. Prometo envolverte y cuidarte con devoción y esperanza. Y te doy gracias, Señor. Gracias por no despreciar. Gracias por no despreciar este pobre y estrecho espacio de mi vida en el que hoy te recibo. Porque hoy está naciendo una nueva paz y una nueva confianza. Ya hoy, ahora tú estás naciendo en mí otra vez. Gracias, Señor Jesús. Contigo esta noche oscura se alumbra. Contigo cualquier noche oscura del alma se alumbra, se ilumina. Y así como la multitud del ejército celestial proclamaba gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, hoy también te quiero glorificar. Gloria al Dios que nace en cualquier espacio pequeño, en cualquier pesebre, en cualquier persona que quiera recibirte, Señor. Estos hijos tuyos hoy te quieren recibir, quieren nacer contigo de nuevo. Gloria, Señor, gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra. Gloria en mi corazón, gloria en el corazón de cada persona de buena voluntad que lo hace renacer. No todo está perdido. Hoy naces de nuevo. Gloria, Señor, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a mi vida, paz a mi familia, paz a esas personas que me han hecho tanto mal. Paz para el mundo, paz para los matrimonios, paz para mis hijos, paz para mis nietos, paz para las iglesias, paz para los países. Hoy solo proclamo y derramo la paz, porque cuando tú renaces en mí, nace la paz. Porque con Jesús en mi corazón todas las cosas comienzan a ser nuevas. Comienzo a verlas de otra manera. Comienzo a renacer de mis propias cenizas una y otra vez. Gloria, gloria a Dios y paz para todos aquellos que están en mi vida, que han estado y que estarán. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.